Hemos caminado, Señor, a lo largo de tu palabra y hemos experimentado cosas y hemos aprendido cosas, pero queremos no solamente tener una lección más, sino queremos tener un encuentro con el Señor. ¿Quién dice amén? Queremos experimentar realmente. Yo de repente, pensaba en todo lo que preparé para el mensaje del día de hoy y que es la continuación, y posiblemente podríamos decir que en la última parte de esta serie de mensajes que inició hablando acerca que este tabernáculo, ¿verdad?, representa, dice la Biblia que es figura y sombra, figura y sombra. Esto no es algo que nosotros vayamos a venerar el día de mañana, porque esto es solamente figura y sombra de las cosas celestiales. Amén. Entonces hemos caminado a lo largo y hemos dicho acerca de este altar, ¿verdad?, del sacrificio, donde nosotros traemos ofrenda para Dios, donde nosotros agradecemos que Dios nos ha dado el privilegio de que nosotros, habiendo pecado, no tengamos que morir por nuestro pecado, sino alguien, ¿verdad?, sea que expía nuestro pecado, ¿ok? Pero todos digan, es sombra y figura de la realidad. Precisamente por esto, precisamente es que Juan el Bautista en la revelación ve a Jesús y dice, esto que hemos estado haciendo, que se ha hecho por generaciones, es sombra y figura de la realidad, porque en realidad, y ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para ellos era más fácil de entender porque habían vivido generacionalmente esta realidad. Entramos en el Abacro y hablamos de lo que dice la palabra de Dios, que nos presentemos delante de Dios con una cierta congruencia. Si yo voy a tener un encuentro, me quiero acercar a Dios, no puedo venir sin la limpieza que Dios quiere y con lo que representa la palabra de Dios. Y luego dijimos que estos elementos son hechos con bronce, porque hablan de cuestión de justicia, ¿verdad? Pero entramos ya realmente a la carpa, a esta tienda, digamos, a esta habitación, y ya los elementos son de oro, porque nos estamos acercando al lugar santísimo. Y pasamos por este lado, algo como esto, pero de mi tamaño más o menos, que es el candelabro, y hablamos cómo cada una de estas representaba un evento del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, incluso de la venida del Señor también, las diferentes eventos y celebraciones o fiestas que se llevaron a cabo exactamente, ¿verdad?, en el momento en que se hacían las fiestas del Antiguo Testamento, porque volvemos a decir, todo esto es sombra y figura de la realidad de lo celestial, amén. Y luego volteábamos para acá y había una mesa y decíamos que había ahí 12 panes que representaban a todas las familias del pueblo de Dios, y que es el anhelo y el corazón de Dios de que no falte uno. Por eso el Señor, lo vamos a ver, dice el Señor que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque el padre y la madre, cuando vienen los hijos a la casa de los abuelos, están contentos por todos los que no vinieron, pero ¿saben a quién extrañan? Al que no vino. ¿Cierto o no es cierto? Estamos muy contentos por los que vinieron, pero faltó aquel. Y así es el corazón de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros no dejemos de congregarnos, dice en Hebreos 10:25 por ahí. Y luego después, la semana pasada, hablamos de este otro lugar que era otro altar, diferente al altar que está afuera, porque en este altar de afuera se presentaban ofrendas de animales para expiar, o sea, para perdonar nuestro pecado. Pero en este pequeño altar que está acá, que es recubierto de oro, con madera de acacia, pero recubierto de oro, es un altar del incienso, porque habla de las oraciones del pueblo de Dios. Es lo que representa las oraciones. Inmediatamente después de este altar del incienso que le llaman, hay una cortina, hay un velo. Este velo se rompió el día que Jesucristo murió por nosotros.
Dice la Biblia que se rasgó de arriba abajo, porque este velo es el que separaba el lugar santo del santísimo. Y al lugar santo venían los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente una vez al año el sumo sacerdote. Todos digan sumo sacerdote. Y ahorita voy a decir por qué es importante enfatizar el sumo sacerdote. Porque él solamente una vez al año podía entrar a este lugar, pero cuando él entraba a este lugar tenía que hacer un par de cosas. Tenía que ir y traer un poco de sangre de la que se había ofrecido, tanto por sus pecados como por los del pueblo, y tomaba un poco de sangre y rociaba 7 veces sobre es esto exactamente, o sea, es esto nomás que en grande, ¿verdad? El arca del pacto, vamos a decir, o del testimonio, y rociaba sobre esta parte que es la cubierta. Esta cubierta se llama el propiciatorio. Para mí siempre fue difícil entender la palabra propiciatorio. En inglés se llama the mercy seat. The mercy seat quiere decir el asiento de la misericordia. Es el asiento de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. O sea, donde está el perdón de Dios para nosotros, donde Dios se compadece y tiene, por eso dice, sé propicio a mí. O sea, Dios, perdóname, ¿ok? Entonces rociaba la sangre sobre eso que había traído de allá, pero aparte, en un recipiente, un incensario, tomaba carbón de allá también, había traído sangre y traía carbón, y traía también incienso de aquí del altar del incienso, y cuando él entraba ponía el incienso en el incensario para que se llenara de este humo, de este aroma agradable a Dios. Pero todo esto, volvemos a decir, es sombra y figura de la realidad. ¿Ok? Esto es sombra y figura de la realidad. Y quiero enfatizar que es sombra y figura de la realidad, porque en el tiempo presente, siempre ha habido, pero parece que en el tiempo presente, desde hace unas 3, 4 décadas para acá, algunas personas cristianas, ni siquiera judías, otros judíos, pero la mayoría no judíos, se han embelesado y se han emocionado por todo esto del Antiguo Testamento, y casi lo hacen como algo, pues diríamos como un ídolo, diríamos como un lugar, claro que hay que respetarlo, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, todo esto es sombra y figura. O sea, obviamente la fotografía de un ser querido de nosotros, pues eso es algo que uno respeta, pero obviamente no lo idolatramos, y la verdad es que preferimos a la persona en vivo, ¿verdad? Yo nunca he besado una foto de mi esposa, pero a ella, chacho, porque nosotros no nos queremos quedar con la sombra y la figura. Es más, si quieren ahorita para que vean que okay. La cosa es que no queremos quedar, y lo digo porque hace apenas una semana o 2 alguien me preguntaba, ay, es que una tía mía está muy embelesada, que porque el Shabbat y el Talit y el Kippá y cuánta cosa, y entonces se embelezan, pero no se dan cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Y aquí es donde vamos a entrar, porque en el libro de Hebreos, fíjese, Hebreos quiere decir las cartas que nosotros tenemos aquí. La palabra de Dios obviamente es para todo el mundo, ¿no? Pero de alguna manera fueron escritas un tanto más pensando en cierto grupo. Digamos, en un principio la carta de Corinto pues fue a los corintios, o la de Éfeso a los de Éfeso, o el ministerio de Pablo fue a los no judíos, cuando el de Pedro fue a los judíos. Ok, digo esto porque este libro de los Hebreos fue escrito tratando de darles un entendimiento y una revelación al pueblo judío. Quiere decir, al pueblo que conocía y que por generaciones había estado trayendo el incienso, matando las ovejas, haciendo los sacrificios, todo esto, hagan los panes cada sábado y todo lo que eso representa. Entonces, este libro es una revelación para hablarles a ellos, ¿ok? Y yo diría que sería muy saludable que las personas que en estas últimas décadas, siendo mexicanos o guatemaltecos o lo que sea, quieren andar con un talit y con un kipá, ¿verdad? Que es sombra
y figura de lo que viene. Lea esta parte porque la Escritura dice en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Voy a leer primero 2 versículos y luego voy a ir un poquito más detalle porque la idea es vivir una experiencia. En el 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ¿ok? El punto principal es que ya tenemos tal sumo sacerdote. Y luego dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, porque todo esto es figura de una realidad espiritual. Y luego en el versículo 9, perdón, en el capítulo 9, versículo 11, dice, pero estando, bueno, voy a leer desde el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y luego dice, pero estando ya presente Cristo, sacerdote de los bienes, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ok, regreso. Dice, todo esto fue como la maqueta del arquitecto para que uno sepa cómo va a ser la creación, cómo va a ser la construcción de la casa. Pero realmente la maqueta no es donde yo vivo, la maqueta no es lo que me cubre, no es lo que yo, es solamente sombra y figura de la realidad. Y es lo que está diciendo la palabra del Señor, que todo esto es sombra y figura, porque algo nos quiere revelar Dios, algo nos quiere hablar Dios, como vamos a ver en un momento más. Ahora, cuando nosotros pensamos en este arca del pacto, que es bastante grandecita, como un cofre bastante grande, en la parte de adentro había 3 cosas. Acuérdense, atrio, lugar santo y después de esto el lugar santísimo, porque esto representa a Dios, representa la presencia. No es Dios, esto no es Dios, pero representa, tiene tal respeto, vamos a decir, que representa a Dios, la presencia de Dios. Adentro había 3 cosas básicamente. Número 1, estaban las tablas digamos que Dios le dio a Moisés, que escribió con su dedo. Entonces, estaban las tablas. ¿Qué representan las tablas? Representan un estándar de vida, un estándar de comportamiento. ¿Quién da el estándar? El Padre. El Padre establece un estándar. Nosotros como familia de Dios no somos como las gentes que ahora quieren matar a sus propios hijos en el vientre. No somos como las personas que quieren modificar el matrimonio y que Dios dijo entre un hombre y una mujer y lo quieren hacer diferente. No, nosotros no somos de la gente que quiere no respetar a sus padres, tampoco. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha dado un estándar. Esos estándares de comportamiento nos hacen personas civilizadas, nos hacen personas encausadas de acuerdo al corazón de Dios. Y podemos desarrollar todo este tema, pero entendamos que esto representa al Padre, ¿ok? El Padre y los estándares que el Padre nos da. Porque habíamos dicho nosotros que acercarnos a Dios tiene que haber una congruencia. No puede ser que haya un deseo de acercarme a Dios y yo ser incongruente y comportarme de una forma ofensiva a Dios, sino manejarme conforme a los estándares de Dios, ¿ok? Entonces, las tablas, el Padre, el estándar que el Padre me da. La segunda cosa que nosotros podemos ver ahí es que había maná. El maná era, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto? Pero el maná es ese pan del cielo, ese pan que en el desierto se les dio, que representa al Hijo. Porque una vez le dijeron, oye Jesús, ¿por qué tú no nos das de comer así como Moisés les dio de comer en el desierto? Y dice, no, Moisés no les dio de comer, yo soy el pan de vida.
Amén. Yo soy el verdadero pan del cielo, ¿ok? Entonces, el pan representa al Hijo. Las tablas al Padre, el pan representa al Hijo, ¿ok? La tercera cosa que hay, bueno, también representa, así como estándar, podríamos decir, representa provisión. Provisión para la vida eterna, provisión. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Hijo, este pan representa eternidad, pero también representa abundancia, ¿verdad? El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, pero yo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Okay. La tercera cosa que había en esta arca del pacto, que representa la presencia de Dios, es una vara especial que la traía Aarón. Resulta, voy a entrar un poquito en historia, pero resulta que de repente unas personas de la gente que habían salido de Egipto empiezan a decir, ay, ¿a poco nomás Aarón es, Dios habla nomás a través de Aarón? ¿A poco nomás Aarón? ¿A poco nomás Moisés? Pues cualquiera, ¿no? Cualquiera, o sea, Dios nos puede hablar a cualquiera y si Aarón dice que Dios le dijo, yo también puedo decir que Dios me dijo y a ver quién dice más, ¿no? Entonces Dios dice, van a hacer lo siguiente, de cada tribu van a tener una vara y le van a poner el nombre. Y de la tribu de Leví le van a poner, para que sepan que es de Aarón, ¿ok? Y le ponen ahí Aarón, la tribu de Leví. Y estas las van a dejar. Y la vara que reverdezca es la que yo estoy corroborando, que es la autoridad que yo estoy dando. Es en donde yo estoy manifestando mi poder de resurrección. Cuando hay algo que ya está muerto, ¿verdad? Puede ser un negocio, puede ser un matrimonio, puede ser la salud, pero el Señor hace algo sobrenatural. Entonces el Señor, al día siguiente resulta que ven las varas y todas están igual de secas, menos la de Aarón, porque la de Aarón reverdeció. Esa es la vara que también estaba ahí y ese es el Espíritu Santo que resucita, ¿verdad? Por eso dice que es el mismo poder que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, ahora opera en nosotros. Tenemos ahí representado el estándar del Padre, la provisión del Hijo y el poder de resurrección del Espíritu Santo. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Ahí está Dios diciendo, ahí está Dios definiéndose, identificándose con nosotros y diciendo, cuando tú vienes a mí, no vienes a tres dioses, nosotros no creemos en tres dioses, pero en Dios Todopoderoso que se manifiesta de esta manera sobrenatural. Nosotros venimos al Señor y leemos en la palabra de Dios, ahora sí regresamos al libro de Hebreos, y dice en la palabra de Dios lo siguiente, capítulo 8, versículo 1, vuelvo a leer. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. Ya sabemos que se está hablando del Señor Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, agarren la onda, esto del Antiguo Testamento era solamente sombra y figura de esta realidad, ¿ok? De esta realidad. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este sumo sacerdote del cielo, que es Jesucristo, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Pues simplemente porque no era de la tribu de Leví, ¿ok? Entonces ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. O sea, acuérdense, todavía había judíos que no creían en Jesús, que no creían en Él y querían seguir. No, es que esa es la realidad, esta es la consumación. No, nosotros nos gustó mucho todo este show de andar matando un animalito y lavarnos las manos y presentar el incienso. Nos gusta todo este ritual. Nos envuelve. Y sabes una cosa, es una realidad presente.
Tú vas a ciertas congregaciones, ¿verdad? En especial la que ha crecido tanto, ha sido la más grande en México, y tú te das cuenta que hay rituales. Y a la gente le llama la atención, ya está una persona con un incensario echando humo, ¿verdad? No saben por qué, pero él está echando humo, ¿verdad? Ni la gente tampoco entiende, pero porque son impresionantes los rituales, a la gente le gustan los rituales, ¿no? Entonces se visten con ropas impresionantes, con gorros impresionantes, tienen nombres impresionantes. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el show, le gusta, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí queda claro? Pero el Señor nos vuelve a decir, todo aquello es sombra y figura de lo porvenir. Por eso dice en el 9:11, pero estando ya presente Cristo. Por eso habla de un nuevo pacto. Y luego dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, todos digan, pero ahora. O sea, está diciendo, aquí hay un corte, pero ahora, esto era, pero ahora ya se hizo ya tenemos al sumo sacerdote, ahora ya tenemos un tabernáculo celestial, ahora ya tenemos una sangre, no de corderos y de machos cabríos, sino la derramada en la cruz del Calvario, amén. Ahora tenemos ya no inciensos, ahora podemos hablarle a Dios y Él nos escucha. Por eso dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Todos digan mejores promesas. Mejores promesas. No es rituales semanales, son mejores promesas. Y lo dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. ¿Qué quiere decir? Mire, en el Antiguo Testamento se presentaban sacrificios. El sumo sacerdote presentaba este año un sacrificio, pues por los pecados de ignorancia mía y por los de todo el pueblo. Pero el otro año, pues volvía a presentar. Y dice, si el sacrificio del año pasado hubiera sido perfecto, no habría necesidad de otro sacrificio. ¿Sí? Pero como no es perfecto, pues hay que hacer otro sacrificio. Y el otro año, pues otro sacrificio y así. Y dice la palabra de Dios, pero Cristo Jesús murió por nosotros una vez para siempre. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Una vez y para siempre, ya no hay más sacrificio. Ya lo que Él hizo, lo hizo para siempre. Nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos acceso, el velo ha sido roto. Ahora se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y aquí viene lo tremendo, porque la idea no es que tengamos solamente un conocimiento teórico, sino una experiencia real de venir a la presencia de Dios. Y de esto empezaré a hablar una serie de mensajes del Espíritu Santo, porque es la presencia de Dios. Aleluya, amén. Por eso dice el rey David, Señor, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde podré irme de tu espíritu? Porque su espíritu es su presencia. Por eso el Señor Jesús dice que Él se iba, pero no iba a dejarnos sin su presencia, sino que vendría. Entonces, aquí la idea es que nosotros se nos invita a que entremos. Ya tenemos acceso. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros ahora podemos entrar a su presencia, a la presencia del Señor. Dice en la palabra de Dios, en el capítulo 9, en el versículo 8, dice, dando el Espíritu Santo a entender, o sea, explicándonos la parábola, con esto que aún no había sido manifestado el camino al lugar santísimo, o sea, lo que era en el tiempo pasado, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden, ¿verdad? Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, aleluya, ya está presente Cristo, amén, ya está. Hace no tanto tiempo una persona en Monterrey como que le llamó la atención después de conocer del evangelio. Ya andaba, como viene de familias judías, es cristiano, es mexicano y todo, como que le andaba llamando la atención pues el Shabbat y el Kippá y el Talit y todo esto. Y le digo, oye, ¿cómo vas a regresar a lo pasado? ¿No has entendido, que no has visto lo que dice la palabra de Dios? Que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Para eso fue Cristo a la cruz del Calvario. Y ya como que se le hizo luz, ¿verdad? O sea, 2, 3 cachetadas y ya entendió. Ah, sí, ya, regresó. Amén. Yo le hablé tiernamente. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, todos digan sumo sacerdote. Pero no del Antiguo Testamento. No anda matando ovejas, Él se entregó a sí mismo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención, o sea, rescate eterno para nosotros. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne por fuera, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria al Señor. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. Pero fíjense lo que dice después, porque esto me fascina. Dice el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y luego dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y el que está a tu lado, yo tengo la herencia eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos la herencia eterna. Gloria al Señor. Gloria a Dios por ello. Gracias, Señor. Gracias. Cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta que lo que Dios desea, y voy a irme en el capítulo siguiente, todo esto porque tiene que ver con lo que hemos visto en las semanas, pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 10, dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
¿Quién dice gloria a Dios? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿a qué lugar? Tenemos libertad ahora de entrar al lugar santísimo. Ya no estamos hablando del Antiguo Testamento, de los sacerdotes o de los sumos sacerdotes o de las ovejas. Ya estamos hablando de nuestra realidad. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué dice lugar santísimo? A la presencia de Dios. Amén. A la presencia de Dios. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No por nuestras obras, no por corderos, no por ovejas, por la sangre de Cristo. Ya fue derramada, ya está el pago hecho. Por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo. ¿Cuál velo? Pues el que separaba, el que impedía que entrara. El del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote, estamos hablando de Jesucristo, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? Por lo que acabamos de leer, las promesas de herencia eterna. Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gloria al Señor. Amén. Esta palabra es espíritu y es vida. Esta palabra nos guía, nos habla. Aquí, a partir de este momento, cuando entendemos, entramos en una realidad. Queremos mantenernos, acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Esto no tiene que ver con venir el domingo solamente en la mañana. Nos ayuda porque nos congregamos, pero esto es, ¿cuántas veces a la semana? ¿Cuántos días? Todos los días. Una persona me empezó a decir, no, es que el día que hay que guardar es el sábado. Le dije, espérame. O sea, entonces ya el domingo y el lunes, el martes, ya no, ya se echa, ¿ese qué? ¿Me emborracho? ¿Qué me drogo? ¿Qué hago? Es que no guardo el día, me guardo yo en todos los días. Amén. Yo soy, lo que a Dios le interesa es mi vida. Yo me tengo que guardar todos los días. ¿Y saben qué me dijo la persona cuando le dije eso? Me dijo, bueno, es que tú vives una experiencia diferente. Empezar a entender lo que es sombra y figura de la realidad. Dios desea no solamente que nosotros vivamos los rituales y nos emocionemos, sino entremos y vivamos y disfrutemos de la presencia del Señor, de estar en su presencia, de saber que tú te levantas y Dios, el Espíritu de Dios está con nosotros. Por eso a veces decimos, ven Espíritu. En realidad, no es ven Espíritu, porque Él dijo, yo le voy a mandar, ya está con ustedes, está con nosotros. Quiero estar sensible al Espíritu. Ayer mencionaba yo, es como decir, aquí en este momento hay ondas de internet, ¿verdad? Hay ondas aquí, pero no las siento, no las veo, no las escucho, pero si yo prendo el celular o la computadora, pues me doy cuenta que están ahí. Es igual aquí. El Espíritu de Dios está con nosotros, pero es nuestro espíritu el que tiene que conectarse. Por eso dice que el Espíritu de nosotros clama, ¿verdad? Desea, tiene anhelo de estar en comunión con el Señor. La importancia de repente de nosotros, que nosotros tenemos tiempo de quietud y decir, ya no es mental, ya no es emocional, es mi espíritu delante de la presencia de Dios. Amén. Por eso cuando hacemos cosas, por ejemplo, que tenemos la comunión que el Señor nos dice que hagamos, pues sabemos que ese pedacito de pan pues es fruto del trigo. Este no es Jesucristo, es un pedazo de pan. Y el jugo de uva pues es fruto de la uva. Esa no es la sangre de Jesucristo. Nuestro cuerpo está comiendo estos elementos que son fruto del trigo y de la uva, pero en nuestro espíritu
nuestro espíritu hace una realidad y decimos, esta es mi realidad, yo estoy, lo que es sombra y figura, lo estoy haciendo una realidad en mi espíritu, amén. Y cuando lo hago una realidad en mi espíritu, tiene un impacto sobre mi alma y sobre mi cuerpo y sobre mis circunstancias. Por eso en la palabra de Dios dice que cuando nosotros tomamos esto, aún hay sanidad, aún hay liberación, porque es nuestro espíritu afectando positivamente nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Quiero que sientas.